México uksana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirinakana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Hay 12 médicos con sospecha de la Delta en Santa Cruz, según la Caja Nacional de Salud. La doctora Daisy Ugarte de la Caja Nacional señaló que conclusión a la que se llegó es por un análisis clínico, pero que por la vacunación no han presentado complicaciones, que incluso en varias pruebas PCR que se les realizaron dieron negativo. Gobierno autoriza mediante decreto donación a Cuba de 20 toneladas de ayuda humanitaria. El envío de 20 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba fueron autorizadas mediante un decreto supremo por el gobierno del presidente Luis Arce, los cuales incluyen jeringas, alimentos e insumos de bioseguridad. Defensa no encontró actas del ingreso de armas ni halló pertrechos en sus depósitos. Tras una investigación interna en las Fuerzas Armadas, no se encontraron actas de recepción oficiales de las supuestas armas y municiones enviadas por Argentina. Vocales forman asociación para pedir resarcimiento por persecución política de 2019. Conformaron una asociación tras haber sido sobreseídos de los cargos por la Fiscalía y al no hallarse pruebas de un fraude en las elecciones de octubre de 2019. Goni presenta recurso en Estados Unidos y espera ser exonerado. La defensa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del 11º Distrito de Apelaciones de Florida, esperando su exoneración. Se lo acusa de las muertes registradas en los conflictos de octubre de 2003. Denuncian al ministro Iván Lima por acoso y violencia. La consejera Dolca Gómez acusa a Lima de que a través de un funcionario se le ofreció un cargo en una embajada para dejar el cargo. Askirogi panay ya kuya kanaka may kutim peruntas niya na kalwana yati una kampi kutan kasi na wala skill kumane kampi chikitas niyo kumare kamawa yati una kamay kutim pe kalwana kanjenya ni kuni kampi yati kayu kumare kamawa yakip tanyani angka hamar kanakan yati una kapu kamata kawu kichawi kalyat kasina. COVID-19 suhuk ampiwa nyang kacharaki kuna iman ang kaha Amerikana karu kamaraki marikasan sa kaisa Francia ang kaha Amerikana ha pekinchi ni kaha mtaphariki ukampi wena tawo kuna karu vacunas kuna kampi chikenchenya ukamata ka usumpihani nyang kachenya taki. Señales de alerta ante una cuarta ola de COVID-19 en Francia. Con todos los indicadores al alza, la situación es preocupante en pleno periodo estival, en especial en territorios de ultramar. Para frenar la cuarta ola, Francia promueve la vacunación a ultranza, limitando las actividades de los no inmunizados. En este momento el tipo de pacientes es gente relativamente joven. Recientemente hemos tenido en nuestra unidad a un paciente de 30 años y otro de 40. Y sobre todo eran pacientes que no habían sido vacunados. Tenemos la sensación de que se nos viene encima la tormenta y en cuestión de días o semanas tendremos de nuevo muchísimos hospitalizados, explican desde el Hospital Civil de Estrasburgo.
Y en Grecia, tras vacunar a los jóvenes de 15 a 18 años, la campaña de inmunización se amplía a la franja de edades de entre 12 y 15, con los sueros de Pfizer o Moderna, para contribuir así a un año escolar más regular y seguro. Kaisa Turquía encaja marcar sticker una gran ni no wal ya canta wera que checa magnia walha hectárea sobre que nakau ni nam nakatikatasi ni pescatun kahila naktau nakauchis por acto que sino akamata kanincha única hasaria aquí. En Turquía, los incendios de la región de Antalya, una de las zonas más turísticas del país, han dejado al menos 3 muertos. Entre los fallecidos hay un hombre de 82 años que se quedó encerrado en su casa. El fuego ha arrasado decenas de hectáreas de bosques y terrenos agrícolas. Hasta 53 focos han sido detectados, de entre ellos 36 ya están bajo control. Las autoridades han desplegado a más de 4.000 efectivos con aviones, helicópteros y camiones cisterna, pero los fuertes vientos dificultan las tareas de extinción. Los incendios se han extendido y afectan ahora a 6 provincias. Algunos diarios turcos nacionalistas han especulado con un eventual sabotaje que explicaría el alto número de fuegos simultáneos, pero no hay confirmación oficial sobre este extremo. El fuego ha causado además la muerte de más de 1.000 cabezas de ganado y obligado a evacuar numerosos pueblos y áreas residenciales. Itu gambi serani borinyani kaisa Guatemala encaja marcar una cara marca chile ka ohta suuni kampu chikan jasi preki corrupción yang kacauan kut katapata kamato a kunyinchu ni caja saria cerqui. Huelga general contra la corrupción en Guatemala. Reclaman la dimisión del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general Consuelo Porras. La huelga ha tenido un amplio seguimiento en distintos sectores sociales, desde los indígenas hasta los profesionales y estudiantiles. Sinceramente vale la pena y venimos con todo, de veras. No nos están obligando, sino que venimos porque queremos que nuestro país cambie. La indignación general expresada en las calles cuajó tras la destitución del fiscal especial anticorrupción Juan Francisco Sandoval. Sandoval lideró durante los últimos 6 años la lucha anticorrupción en Guatemala. Mandó a prisión por corruptos a más de 200 personas, entre expresidentes, altos funcionarios, empresarios de élite y diputados. Hasta su cese llevaba 3 investigaciones sobre casos de corrupción que supuestamente salpican al presidente. Partió al exilio al día siguiente de su destitución. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix
quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ito winagampi, jika sa kipuniano gampi sa kunham takulu rekan Fiscal General Camacho Apnacareja caso fraude electoral toquita, may ita winagampi jika injasu ya katokit ha oposisyon sa kiri makaipi ni kais kacap harikiw gampi sa niwa kiskiti akaman ol kanyapa demokrasya yung jawah marka sana haniwa as kinhama apnakaskit sa sinwa kamata kanan hariki. El fiscal Lanchipa, recapitulemos, aparece en la radio Cahuazán Cuncoca, que es la radio de los cocaleros del expresidente Evo Morales, en una franca vinculación con el expresidente Evo Morales y los deseos que tiene él sobre nuestro país a espalda de los bolivianos, y nos toma por asalto, diciendo de que el caso debería ser cerrado. En la medida en que empezamos a analizar el informe, es un informe que no se sabe si es de una universidad o de un profesor de la universidad y de dos técnicos, dos estudiantes. No se sabe qué respaldo tiene, no está todavía muy claro. Los medios periodísticos y nosotros también, los parlamentarios, la sociedad en su conjunto está investigando, porque no ha habido una información de respaldo clara, cómo nació, cómo surgió, se le dio vida a este informe. A la luz, a plena luz del día nos están asaltando, o sea, nos están queriendo quitar nuestro país, nuestro derecho, la transparencia, están queriendo anular el órgano judicial, están destruyendo la institucionalidad en su conjunto, la democracia de manera total, y pretenden que los bolivianos asumamos porque el fiscal en la radio Cahuazán Cuncoca sale y dice que hay que cerrarlo el caso. Maestro Kitja, creemos usangiri, marquiripi, negaja ninja palekiwa, Luis Fernando Camacho, paja, declaración unión chaunakja, y atianiwa, kuna pachatiha o sea, tagan ukaja, ka fraude electoral toquita canincha sina, hani utjitas para únicas, como canas unión chaunicas, asino kamata, y atiarki. Quiero dejar claro que el señor Luis Fernando Camacho, líder de la agrupación Creemos, ha reiterado en diferentes ocasiones que él siempre va a dar la cara. La característica de los principios y la lealtad y el compromiso con el pueblo boliviano nunca nos ha permitido a nosotros ocultarnos, ni corrernos, ni huir del país, ni dejar una silla presidencial, ni abandonar el país, ni abandonar el partido político y demás, que es la característica del señor Evo Morales, por el cual hasta el día de hoy lo único que pretende es lavarle su imagen para tratar de reivindicar un hecho histórico con una falsa narrativa de golpe de Estado, cuando todos los bolivianos sabemos que lo que hubo en nuestro país fue un fraude electoral. Todos los bolivianos sabemos que quien pidió una auditoría a la OEA y que sea vinculante fue el que era presidente y candidato al mismo tiempo, el señor Evo Morales. Nos van a dejar engañar que un informe universitario esté por encima de un informe de la OEA, por encima de la Unión Europea, por encima de veedores internacionales que estuvieron aquí. Al tupata margarsi, gobierno municipal Oxanquiri, Cani, Alequiwa, y Ataquiri, Necampe, como aquí para juntas escolares, para Quinchi, Necampeja, Uña que Paule Cutea, Jacabono, estudiantil, Pailau, y Churrietaco, Campesa, Coloque, Necajutiri, septiembre, Faxino, a la Taspa, y Ataquero, Necaro, Asesino, a Camata, y a Tía para aquí. Ayer hemos hecho entrega ya del material de bioseguridad a todas las unidades educativas. En toda esta semana se va a hacer la distribución por distritos, por sectores, a todos los padres de familia. Se está coordinando con los padres de familia el tema también de la distribución, que va a ser el desayuno escolar en un bono que es de 300 bolivianos a más o menos 282.000 alumnos de la ciudad del Alto. La ley municipal ya se está trabajando, tenemos entendido que más o menos queremos empezar en el mes de septiembre, todo ese mes poder pagar a todo el alumnado de la ciudad del Alto.
Equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Iti unigampi sarana kiburiani mais tokit kaltupata americana pasirikiu campis amtasiwa pasinya olimpiada prehospitalaria sutini askienchawi aka token haka isa suma 161 kusagi nakaw yin japal kunihamsa inakawulga la kanjiasnya pakan walta unakara marka chirga asina takpachu kanakaw yin chetani sasino akamata wakta ya pariki. Nosotros como Suma 161 estamos organizando las primeras Olimpiadas de Atención Prehospitalaria. Se van a realizar el día 30 de julio en los predios del campo ferial del Alto. Para mostrar cómo actúa cada sistema de atención prehospitalaria ante un evento adverso. En este caso van a ser 8 estaciones que se van a realizar. Entre estas tenemos código rojo, código azul, atención de pacientes politraumatizados, reanimación cardiopulmonar. Pues vamos a medirnos cómo actúa cada uno de los sistemas de atención prehospitalaria. 8 instituciones que han confirmado su participación. Dentro de esto tenemos a las tres sistemas de ambulancias, como ser el SUMA del Alto, el SEMA de La Paz, el SAMU de Viacha, tenemos los bomberos, la Cruz Roja Boliviana, filial El Alto, el Hospital de Clínicas, van a subir con un equipo de emergenciólogos, tenemos a SAR Bolivia, SAR de Rescate y Fire. Nosotros queremos mostrar a la población cómo actuamos como atención prehospitalaria. Ugambiu te unigaw nyenchea si altupata market pacha intendencia municipal usagi nagahu kampiraki usa programa operativos nyakipo una pokasena ha wali han wanta una katunta para que uthawi usiwani pusitunga hila moyutanaka han walta una kadina kauna kunka nyenaka ukampi yakan walta una kamatu akatokita kana kancha una kunka nyencha ukampisa tanta una kampi nakauna kapokansina. Operativos es como indica el trabajo de la intendencia, se ha logrado establecer más de 40 cierres, como también clausuras de estos lugares de comercio irregulares, ¿no? Ninguna, ni tampoco lo que es SENASAC, tampoco lo que es el pago de patentes, tampoco la licencia de funcionamiento. Recalcar que algunas licorerías, ¿verdad?, abren o aperturan su licencia de funcionamiento como tienda de barrio.
está excelente, pero lamentablemente lo convierten en licorería. Es por eso que en el Distrito 1 se ha podido apreciar esta situación, y las mismas licorerías tienen sus tiendas cerradas con rejas, cortinas metálicas, etcétera, con una pequeña ventanilla. Ito Gambi, sa Ligibuniani, maestro Clint Jaltubata, Maricana, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Uxanguina Janinja Parakiwa, Aka, Pasticama, Camarano, Campesa, ni Akim, Zapatacan, Alta Única, Uña, Chesuay, Lunta de Sibunek Toquito, Campesa, Curimano, Yakipa, Única Ut, y Azueraki, Altubata, Maricana, Asesino, Camatu, Paneca, Hayati, Aparaki. En el transcurso del primer semestre, vale decir, desde enero a junio de la gestión 2021, ha realizado varios operativos en distintas zonas de la ciudad del Alto, principalmente en la zona de 12 de octubre, que comprende la avenida Tiahuanacu, asimismo en la zona 12 de octubre, la calle 3, lo que es el barrio chino, la zona 16 de julio, en la feria populosa de los días jueves y domingos. En ese entendido, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a través de los 11 operativos que se han realizado a lo largo de ese primer semestre de esta gestión, ha logrado recuperar 71 equipos de celular que han sido denunciados como robados. Asimismo, también quiero informar que en ese semestre diferentes personas han denunciado por diferentes casos, ya sea de robo agravado, o hurto de equipos de celular, tenemos 261. Haciendo un balance de esos 261 equipos de celulares robados, se ha logrado recuperar 71 celulares. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Hira kuya kana karu ka kichaw tuk tayo kanyani kun ham ta kayu kamani kama ite une kampi sarawe hasina utero kichaw ni kut aitas kanu kampi ya khiyati une kampi humane kampi chika itas nyetaki. Hay 12 médicos con sospecha de la Delta en Santa Cruz, según la Caja Nacional de Salud. La doctora Daisy Ugarte de la Caja Nacional señaló que conclusión a la que se llegó es por un análisis clínico, pero que por la vacunación no han presentado complicaciones, que incluso en varias pruebas PCR que se les realizaron dieron negativo. Gobierno autoriza mediante decreto donación a Cuba de 20 toneladas de ayuda humanitaria. El envío de 20 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba fueron autorizadas mediante un decreto supremo por el gobierno del presidente Luis Arce, los cuales incluyen jeringas, alimentos e insumos de bioseguridad. Defensa no encontró actas del ingreso de armas ni halló pertrechos en sus depósitos. Tras una investigación interna en las Fuerzas Armadas, no se encontraron actas de recepción oficiales de las supuestas armas y municiones enviadas por Argentina. Vocales forman asociación para pedir resarcimiento por persecución política de 2019. Conformaron una asociación tras haber sido sobreseídos de los cargos por la Fiscalía y al no hallarse pruebas de un fraude en las elecciones de octubre de 2019. Goni presenta recurso en Estados Unidos y espera ser exonerado. La defensa del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del 11º Distrito de Apelaciones de Florida, esperando su exoneración. Se lo acusa de las muertes registradas en los conflictos de octubre de 2003. Denuncian al ministro Iván Lima por acoso y violencia. La consejera Dolca Gómez acusa a Lima de que a través de un funcionario se le ofreció un cargo en una embajada para dejar el cargo. Internet tigo uksana yanap tapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanap tapampiwa, akawo kichawi uñañista yawaitana.